Vamos a esperar. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Entonces, el día de hoy tengo planeado esta clase para hacer un repaso general del tema uno, o sea, del tema del agua. Entonces, voy a hacerles una cierta cantidad de preguntas, vamos a ver cómo responden, vamos a igual a ver si se pueden mejorar las respuestas para prepararlos para el día de mañana, ¿no? Que va a ser su examen. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ir iniciando conforme los vaya viendo en el chat y voy a ir tomando también participación. Entonces, veamos. Adriana, encuentra Adriana. Ok. Alejandra. Sí, profe. Sí. Ok. Son preguntas que pueden venir en el examen, ¿eh? Entonces, sí les recomiendo tomar nota o mínimo estar muy atentos, ¿no? Entonces, Alejandra, ¿cuál es la importancia del agua en los alimentos? Pues la importancia del agua es grande ya que es, es uno de los principales macrocomponentes en los alimentos, en la mayoría de bueno, sí, todos los alimentos que consume el hombre. Ok, ok. Sí, pues es muy importante, ¿no? Porque pues como dice su compañera, en todos los alimentos que consumimos los seres humanos, se va a encontrar el agua, ¿no? Entonces,
Voy a continuar con Paulina. ¿Qué propiedades tiene el agua que permite, pues, ayudar a la absorción de nutrientes en los alimentos? ¿Cuáles son? ¿Puedes mencionarme algunas características físico-químicas que tiene el agua, Paulina? Estamos hablando de las propiedades coligativas del Ah, agua. Pues son el descenso de la presión de vapor, el ascenso ebullioscópico y la presión osmótica. ok, muy bien, muy bien. Nada más estoy capturando en el Excel las participaciones. Entonces, muy bien. Entonces, Gerardo, ¿me puedes explicar más o menos qué es un isoterma y cómo lo pudiéramos relacionar con los alimentos o con el agua? Las isotermas ay, son estas gráficas donde se muestran los valores de la temperatura Ok, y se van o sea, las fases a lo que están de temperatura y presión. Sí, ¿no? Son mira, está bien la respuesta, ¿no? Eso es cuando hablamos termodinámicamente de algún compuesto, ¿no? Pero en cuestión de alimentos, si nosotros quisiéramos graficar, por ejemplo, apegado al agua, un isoterma, ¿qué graficaríamos, Gerardo? es lo de la actividad del agua Ajá, ¿qué más? y el porcentaje de humedad. Y el porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, esto debe quedar muy claro, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de isotermas, sobre todo en alimentos, hacemos referencia a esta gráfica, ¿no? Que nos sirve para diferentes cosas. Entonces, Jesús Fernando, ¿cuáles son algunas aplicaciones del conocer un isoterma de un alimento? ¿Estás, Jesús? Ok. Valeria, ¿qué importancia tiene el conocer los isotermas de, por ejemplo, qué será? El pan blanco de molde. ¿Para qué nos puede servir esta información? Pues, puede ser como para, podemos hacer análisis o podemos llegar a hacer algún diseño basado en lo que buscamos y en lo que queremos. Am, pues también podemos saber como las propiedades del alimento. Ujú. Mm, ¿Qué más sería? Pues yo creo que esas. Ok, están bien. ¿Alguien quiere complementar? Pues según también había dicho que era para ver cuánto tenía de vida útil el alimento y aparte para también seleccionar, por ejemplo,
ejemplo, en qué tipo de empaque puede ser el mejor para, pues, adaptarlo, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, sobre todo el embalaje y los empaques, al conocer esto de, pues, qué tanto contiene de humedad y de actividad de agua nuestro alimento, pudiéramos seleccionar el adecuado. No vamos a empacar, por ejemplo, ¿qué será? En un Tetra Pak, una mermelada. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que, por ejemplo, el agua que tenga de manera libre, porque las mermeladas tienen hasta cierto punto agua libre, sea expuesto a una temperatura, esta se pueda, pues tiene la capacidad de evaporarse, se puede liberar en forma de vapor, se condensa en el mismo empaque y al mínimo, a la mínima rasgadura, pudiera ser que haya crecimiento bacteriano. Por eso siempre se opta normalmente a usar botellas de vidrio, ¿no? Entonces, sí, para la selección del empaque nos sirve muchísimo, ¿no? O como también algún tipo de ejemplo de, pues, de carnes frías o de quesos, ¿no? Entonces, sí es muy interesante conocer los isotermas. Entonces, como tip, ¿no? A veces pudiéramos encontrarlo, ya se han hecho estudios y hay muchos estudios sobre esto. Entonces, pudiéramos utilizar o podríamos buscar en la bibliografía, sobre todo en internet, pues ya saben, ¿no? De una fuente, pues, indexada o de un artículo indexado de revistas ciertos isotermas, entonces pudiéramos hacer la comparación, ¿no? Ya tenemos los valores que presentan o que reportan y podemos ajustar al desarrollo de un alimento nuevo o a la modificación de un alimento, ¿no? Así como dijo su compañera Jacqueline, también hacer análisis análisis de cuánto tiempo dura en anaquel, ¿no? Los de vida de anaquel. Entonces, sí, muy bien. ¿Cómo se puede segmentar este isoterma de la gráfica de actividad de agua y porcentaje de agua? Voy a ver, vi que alguien levantó la mano, pero, ok, Ilse, está Ilse. Sí, profe, ¿son las regiones? Ok, en regiones, ¿cuántas regiones son? Son 3 regiones. La primera es cuando la humedad y la actividad de agua son bajas. La segunda es cuando es aún baja, pero incrementa, pues es como intermedio. Y la tercera es cuando es alta. Y en la primera el agua está fuertemente ligada, en la segunda es débilmente ligada y la tercera es el agua libre. Ok, muy bien, muy bien. Qué otras, por ejemplo, qué alimentos pudiéramos mencionar que se encuentran en cada una de estas tres regiones? Ana Laura, un ejemplo de cada región. Andrea, Sí, en la región 1 es la baja, podría haber un ejemplo de las galletas, los cereales. Y en la región 2, que podría ser la intermedia, pues están los embutidos y los lácteos. Aquí es donde pasan todas las actividades que modifican los alimentos. Y en la región 3, pues podría ser como las carnes y las frutas. ok, muy bien, ¿no? Está muy bien. Sí, normalmente en la región 3 no sirve, ok, no te preocupes, lo voy a tomar en cuenta. En la región 3 están, para que se les haga perdón, más fácil, más fácil de comprender, es casi todo producto crudo, todo producto, llámese, sin procesar, ¿no? Hay sus excepciones, ¿no? Pero en realidad, cuando piensan en la región 3 es cualquier cosa que esté cruda, manzanas, frutas, guayabas, carnes, ¿no? Entonces, son los que más agua tienen, ¿no?
Entonces, hasta se puede entender un poquito, ¿no? Por ejemplo, en la región 3 vamos a hablar de un pescado, ¿no? Podemos hablar del atún. Entonces, antes de procesar, el atún tiene cierta porcentaje de actividad de agua. Podríamos hablar hasta de un punto 85 para arriba, ¿no? Un 85% de actividad de agua, ¿no? Al momento de procesarlo y de enlatarlo, ya lo podemos clasificar dentro de la región 2. ¿Por qué? Porque ya se le adicionó una salmuera. La sal, pues recuerden que absorbe, tiene la capacidad de absorber y pues de quitar el agua libre que hay. Por lo tanto, los enlatados tienen mucha vida de anaquel, ¿no? Entonces pasa de estar de la región 3 a la región 2. Entonces, y si seguimos así, podemos ver, ¿no? Las fresas igual cambian, pueden ser hasta las mermeladas. Y todo esto va a estar relacionado a la actividad del agua, cómo es que la podemos reducir y cómo es que la podemos manejar, ¿no? Muy bien, muy bien. Habíamos hablado igual de una ecuación, no la vi, o sea, no la aplicamos. Pero era una ecuación relacionada que se debería utilizar para poder predecir la actividad de agua en un alimento, en alimentos, por así decirlos, ideales. ¿Alguien recuerda cuál es? Ana. Era donde se restaba 1 - 0.23. Ajá. ¿Cómo se llama esa ecuación? Es la de el método de Money-Born. Ok. Sí. Sí, estás bien. Es el método de Money and Born, ¿no? ¿De qué trata? Tal vez no lo comenté muy profundamente. Trata en realidad de sacar toda la cantidad, la molaridad de cada uno de los productos, ¿no? Normalmente se suele aplicar a mermeladas. ¿Por qué? Porque en mermeladas se toma en cuenta, por ejemplo, si vamos a hacer una de fresa, ¿con qué vamos a endulzar? Vamos a endulzar con sacarosa. Entonces se saca el peso molecular de la sacarosa, se saca el peso molecular del agua y se saca el peso molecular de los azúcares que están presentes en la fruta. Entonces, teniendo todo esto, se hace una sumatoria y luego se multiplica por un valor que está implícito, ¿no? Es el factor de Money-Born y nos arrojará en realidad en cuánto es la actividad del agua que pudiera tener esa mermelada. Obviamente no es tan específica como utilizar un higrómetro, pero nos puede dar una idea por dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, si llegásemos a sacar varios resultados modificando pues la concentración de sacarosa, pudiéramos graficar y pudiéramos igual determinar o predecir cuánto se le debe echar de cada cosa para poder obtener pudiéramos hacer, ¿no? La obtención de una mermelada con cierta actividad de agua que aplique a la norma mexicana, ¿no? Una vez aplicada todos los parámetros a la norma mexicana, ya se puede vender. Ya es muy difícil que no te la acepten, ¿no? O sea, hablando de normatividad. Entonces, esta ley de Money and Born sirve para predecir y también había otra de la cual parte esta de Money and Born. ¿Cuál era? Lo vieron en físico-química para gases ideales, me parece. ¿Se Era acuerdan? la ecuación de Raoult. Oh, muy bien. Sí, es la ecuación de Raoult. Sé que algunos se están levantando la mano, pero a veces no lo veo porque como estoy en el Excel, se me pierden. Entonces, si quieren dejar sus manos alzadas para que tenga prioridad de preguntas, no hay problema. Muy bien, Francisco, es la ley de Raoult. Bien. ¿Cómo pudiéramos clasificar
los métodos para la determinación de actividad de agua. ¿Cómo se pudieran clasificar los métodos para la determinación de actividad de agua? Voy a preguntarle a Ana Lucía. Sí, profe. Creo que era sí es lo de la medición de presión de vapor. Sí. Vapor. Los higrómetros de cabello, Ok. el higrómetro de punto de rocío, los eléctricos y la interpolación gráfica. Ok, muy bien. Vas bien, ¿no? Dijiste las herramientas, ¿no? Pero cuando hablamos de métodos se pueden clasificar en dos. Tú ya dijiste por herramientas específicas. ¿Cuál sería la otra? Ah, no, era lo del método estático. El método estático. Ok, está dentro de la otra clasificación. ¿Cómo se llama esa clasificación? Creo que tiene levantada. Le voy a dar la palabra luego a Isabel. Sí, estás bien, ¿no? Ya vimos, recuerda que son dos. El método estático pues valga la redundancia, ¿no? Es un método. Y la utilización de herramientas especializadas es otro, como pueden ser los higrómetros, como pueden ser los diferentes tipos de higrómetros, ¿no? ¿Cuál es la otra clasificación? Pues se puede clasificar en componentes binarios, ¿no? Que sería lo del comportamiento ideal y el comportamiento no ideal. Ok, eso está más relacionado a las predicciones, ¿no? Como por ejemplo los diferentes tipos de métodos que hay, como el de Rolt, que es para los ideales, y el de Monyenborn es para no ideales, ¿no? Valeria, Isabel. Valeria, ¿cuál será? Yo pensé que eran esos, los ideales y los no ideales. Bueno, entonces se los comparto, ¿no? Al momento de medir actividad de agua, el analista debe plantearse cómo lo voy a hacer, ¿no? Vamos a entrar en contexto, ¿no? Los contratan ¿qué será? Por Bepensa y les dicen, necesito el análisis de este producto embotellado, ¿no? Entonces entran al laboratorio, ustedes no lo conocen, les acaban de contratar. ¿Qué es lo primero que deben hacer, no? Lo primero que deben hacer, pues es preguntar qué es, qué tipo cuál es el método que se utiliza. ¿Sí, Valeria? Creo que ya le agarré el hilo. Sería entonces más bien, dependiendo de la cantidad de número de componentes, o sea, como cuántos alimentos están implicados o cuántos, pues sí, alimentos están implicados en uno mismo, que en este caso serían los binarios y los multicomponentes. Ok, lo había comentado Isabel, sí, pero ese método es para predecir, no es es como para tener una idea, un resultado cualitativo. Entonces, a lo que pregunto yo es para tener ya un resultado cuantitativo y cualitativo. Entonces, lo vimos, sí es el método estático, pero dentro del método estático existen muchos más métodos. No sé, les puse dos videos, uno en donde medían harina de pescado y el otro donde medían tocino. Esos dos métodos pues son conocidos como interpolación gráfica y están clasificados dentro de los métodos
dentro de los métodos que se utilizan en el laboratorio. Es decir, no se necesita una herramienta especializada. Ustedes pueden tener un resultado válido, cuantitativo, utilizando todos los materiales que hay en el laboratorio, a diferencia del otro video que les enseñé, que simplemente llegan con su muestra a una herramienta, una herramienta pues ya obviamente estandarizada, solo ponen su gráfica y les arroja ya todo el resultado, ¿no? La diferencia son dos. ¿Cuáles métodos se pueden utilizar? Los específicos, que son como un higrómetro, o los métodos que solamente necesitan materiales de laboratorio. Les voy a compartir un archivo en el cual se describe más bien se describe cuáles son las diferencias entre estos dos métodos. Lo van a seguir viendo. ¿Por qué? Porque estos métodos, por ejemplo, en una empresa que se dedica al análisis solamente de agua, en el laboratorio solamente van a haber herramientas específicas para medir el agua. Pero ¿qué pasa en una empresa de análisis de alimentos en general? Normalmente estos equipos que son específicos son muy costosos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se compran instrumentos de laboratorio básicos para que se puedan aplicar todas estas diferentes metodologías. Entonces, para quedar en contexto, se clasifican en dos diferentes. ¿Cuáles son estos dos diferentes? Son los métodos, los que requieren el uso de instrumentos comunes de laboratorio, y el otro son los métodos que requieren hacer uso de aparatos específicos. ¿Quedó claro? ¿O más o menos? Sí, profe. Quedó claro. Ok. Lo repito nada más para corroborar. Los métodos se clasifican en aquellos que requieren el uso de instrumentos comunes en el laboratorio, y la otra clasificación son los que requieren el uso de aparatos específicos. Continuemos. Hablando de aparatos específicos o especiales, Michelle, ¿cuál es la ventaja de usar un aparato específico que usar una metodología que tenemos en el laboratorio? Pues cuando se utiliza un aparato en específico, pues te arroja el resultado ya que tú quieres. Creo que ya no, como que ya te daba incluso para que nada más pusieras en la gráfica o algo así, y no tenías que, pues como que estarle metiendo tanto esfuerzo, según me acuerdo más o menos, como en los videos. O sea, llegaban y nada más ponían sus muestras, y cuando sí tienes que usarlos como los aparatos de laboratorio, que no tienes uno en específico, pues ahí sí tú tienes que saber y aplicar más métodos para saber en dónde tienes que poner tus datos y hacer más cálculos y operaciones. Muy bien. Sí, por ejemplo, usar un método, usar una herramienta específica, las ventajas son que nos ahorra tiempo, reduce el error por parte del analista. Obviamente hay que tener en cuenta esto siempre, ¿no? Si nosotros vamos a hacer los experimentos, cada uno tiene un valor de error en cuestión a cómo lo realiza, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, Ilse sea muy precisa midiendo sus cantidades y aún así tenga un 0.5 de error, ¿no? Y por otro lado, Isabel también tenga un grado de error de 5.5, ¿no? Y por ejemplo, yo, ¿no? Que hago las cosas muy rápido,
pero tengo un punto de error de punto 8, ¿no? Mucho más, ¿no? Entonces nuestros resultados van a variar completamente. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Elimina ese error. El único error que vamos a tener va a ser el de la herramienta y va a ser mínimo. Entonces, si nosotros lo vemos por esa parte, reduce tiempo porque ya vieron que igual las mediciones con los métodos, con las herramientas de laboratorio tardan hasta 24 horas. Por otro lado, es el mismo fundamento. Si lo comparamos con el higrómetro de punto de rocío, este es el mismo fundamento que tiene la interpolación gráfica. Nada más que como ya está todo estandarizado, es mucho más veloz, mucho más práctico y mucho más rápido. Muy bien, Michelle. Okay. ¿Cuál es el fundamento, hablando ya de igual de herramientas, cuál es el fundamento del higrómetro del cabello y qué factores pueden alterar su sensibilidad de lectura? ¿Cuál es el fundamento de un higrómetro de capilar o de cabello? ¿De qué depende el higrómetro de cabello? ¿Cómo funciona? Valeria. Ok. Luego Samantha y luego Jacqueline. Ok. Pues lo que hace es que emplea fibras que se encogen cuando son expuestas a la humedad. ¿Es a lo que se refiere? Ajá, el fundamento. Ajá, y bueno, yo aparte había notado que utiliza una cuerda de cabellos que se retorce con mayor o menor grado según la humedad del ambiente. El haz de cabellos desplaza una aguja indicadora que se determina la proporción de la mayor o menor humedad sin poder llegar a conocer su porcentaje. Okay. Eso es extra, eso no lo dijo, pero por lo que tengo. Ok, sí, está bien, ¿no? Entonces, ya vimos que por la humedad, el cabello o la fibra, ahorita se usan fibras, ya son más son fibras sintéticas, igual y muy similares al cabello, pero pues ya no es cabello. Entonces, antes se utilizaban cabellos, ¿no? Entonces, se me olvidó que les iba a preguntar. Bueno, ya me acordé. ¿Qué puede afectar a este higrómetro en la medición? ¿Qué pudiera afectar? O sea, por ejemplo, si lo llegáramos a utilizar mal, ¿qué sería ese factor que nos indicaría que estuvo mal la lectura? Les doy un ejemplo. Al momento de utilizar un termómetro para medir la temperatura de un líquido, uno de los errores más comunes es pegar el termómetro a los bordes. Obviamente nos va a dar una temperatura completamente diferente que mantenerla en el medio del líquido. Entonces, también hay algunos errores que se pueden cometer. Valeria. Pues pienso que lo ideal sería como utilizarlo al vacío porque podrían afectar todas las condiciones a su alrededor. No sé, a lo mejor el aire o alguna humedad que no sea del mismo alimento. Lo que se me viene a la mente, la verdad. Ok, sí, está relacionado, ¿no? Por ejemplo, al momento de utilizarlo, ¿cómo se debe almacenar? Se debe almacenar en un recipiente completamente
sin humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer que la fibra se doble y esté dando una lectura completamente errónea, ¿no? Como las básculas, las que no son digitales. A veces, si ponemos un peso de más o hacemos fuerza de más, la aguja ya no regresa a cero, queda como que puede ser hasta más de cero o menos de cero, ¿no? Pasa lo mismo con los higrómetros de cabello, por eso casi ya no se están utilizando. Ahora lo único que se utiliza son los higrómetros de punto de rocío, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Alguien me puede explicar más o menos cómo afecta la actividad enzimática en un alimento? ¿Y cómo la pudiéramos evitar? Voy a reformular. ¿Cómo pueden evitar la actividad enzimática en el guacamole? ¿Y cómo afecta esta al producto final? ¿Qué tipo de actividad enzimática pudiéramos ver en un guacamole? ¿Podría ser el pardeamiento? Pardeamiento, muy bien, Adriana. ¿Cómo pudiéramos evitarlo? Por ejemplo, al momento de guardarlo, ver que sea de forma correcta, que no esté expuesto al aire, que sea en un recipiente tapado. Ok, esa es una. Normalmente, comento, es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad en el guacamole? Al momento de romper y de hacer un puré, recordemos que los aguacates y las demás frutas, en su código genético, al momento de convertirse en fruta, tienen unos genes, ¿no? Unas regiones génicas en las cuales codifican para ciertas enzimas. Estas enzimas se expresan en el fruto para poder ayudar a la maduración. Entonces, normalmente, ¿cuáles son este tipo de enzimas? Son hidrolasas. Van a cortar azúcares para que el fruto en realidad madure. Está relacionado, lo pueden encontrar en cualquier artículo científico, que las hidrolasas está muy relacionada a la madurez del fruto. Entonces, una vez que ha madurado, estas enzimas pues no se inactivan, no se inhiben, se deben inhibir, pero si nosotros conocemos cómo funcionan las hidrolasas, podemos también ayudar al alimento a que perdure más. ¿Cuál es el sustrato o de qué dependen las hidrolasas para poder realizar su actividad catalítica? ¿Alguien recuerda? ¿Eran sustratos fenólicos, profe? Sustratos fenólicos. Ok. Normalmente cuando hablamos de... Voy a dar ejemplos y ustedes me van a dar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, las hidrolasas necesitan cierta molécula para poder funcionar. Por ejemplo, las peroxidasas necesitan peróxido de hidrógeno para poder catalizar. Las oxigenasas necesitan oxígeno para poder catalizar. Pero las hidrolasas, ¿qué necesitarán? Pues hidrógeno, ¿no? O agua. Necesitan agua. Entonces, conociendo esto, si a nosotros agregamos cierta cantidad de hidrolasas en un producto que no tiene agua o que tiene poca agua libre, lo más seguro es que no vamos a ver
en este caso, como dijo su compañera Adriana, el oscurecimiento. Entonces, si nosotros aplicamos alguna metodología al aguacate en el cual éste pierda agua, como fue la liofilización que leyeron, al momento de quitarle el agua al aguacate, las hidrolasas que están en la pulpa, pues no tienen ni siquiera sus herramientas para poder seguir rompiendo estos almidones, estos azúcares. Por lo tanto, se inactivan y el producto perdura más. De acuerdo, esto ya no lo voy a preguntar, es un poco más específico, pero solamente quería profundizar un poco cómo la actividad del agua, conocerla y también conocer métodos para retirar la actividad de agua o el porcentaje de humedad, ayuda en la conservación de alimentos, ¿no? Y uno de estos ejemplos es que cuando nosotros realizamos la liofilización en un guacamole, ¿de qué lo estamos protegiendo? Pues lo estamos protegiendo de cualquier factor que necesite agua, como por ejemplo es el oscurecimiento de los alimentos. Muy bien. Bueno, yo creo que ya están preparados, ya están preparadas para su examen del día de mañana. Solamente para corroborar, ¿quedó para la hora de laboratorio? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo relacionado con la clase, alguna duda. Profe, yo nada más tengo la duda de si lo del artículo lo tenemos que mandar todos, si lo hicimos en equipo o solamente con que lo mande una persona y ponga al final los nombres. Exacto, con una persona y que pongan los nombres al final. Con eso me basta, Ana Lucía. Ok, gracias, profe. Gracias a ti. Muy bien. Buenos días, Baruch. Muy bien, bueno, si no hay alguna otra pregunta o duda, no me queda más que desearles un excelente inicio de semana y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.